a un condicionamiento o a un tipo de presión hacia mi persona, ¿no? De suceder, yo estaría renunciando inmediatamente a este cargo. Jorge Ramírez es el procurador del caso Lavallato, el hombre a cargo de defender los intereses del Estado en los procesos que integran este megacaso de corrupción en el país. Ramírez viene siendo blanco de críticas tras hacer pública la cifra que pretende cobrarle a Odebrecht por concepto de reparación civil. Hacerlo a 3 semanas del testimonio que brindará Jorge Barata, se ha dicho, tendría como intención desmotivar su decisión de contar todo lo que sabe, incluso del actual presidente. ¿Usted descarta que haya de parte de usted o de la institución de la Procuraduría algún tipo de intención política en la oportunidad de la presentación de esta cifra? Nosotros creemos que no hay el mejor momento, porque este es un caso que tiene muchas implicancias extrajudiciales, pero es falso. Sobre el monto de la reparación civil, Ramírez ha dicho mucho, pero no lo ha dicho todo. La Procuraduría pretende cobrarle a Odebrecht 3.468 millones de soles, cifra en la que calcula los daños sufridos por el Estado en 3 proyectos de la brasileña. Lo que no ha dicho Ramírez es que su Procuraduría está legalmente impedida de cobrar una reparación civil por el gasoducto sur peruano, como ya se lo han informado 2 resoluciones judiciales. El Poder Judicial en 2 instancias le ha dicho de que no, y porque han presentado el recurso de manera extemporánea. Efectivamente, en la gestión anterior no se presentó ese recurso se presentó tardíamente, ¿correcto? Pero nosotros sostenemos que sí está dentro del plazo legal y eso hace materia de discusión en la Corte Suprema. El segundo juzgado de investigación preparatoria declaró improcedente incorporar como tercero civilmente responsable a Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos, que no es otra que Odebrecht, socia en el gasoducto sur peruano. Y sin empresa adentro, no hay reparación que se pueda cobrar. ¿Qué, error procedimental se cometió en la Procuraduría para que no se logre hasta ahora incluir a esta empresa como tercer civilmente responsable? Bueno, por una cuestión de velar los intereses del Estado, voy a ahorrar reserva de este asunto, porque yo no puedo perjudicar a mi defendido. Porque si yo hablo del error, estaría yendo contra el propio Estado. Entonces, por un asunto de institucionalidad, yo creo que es conveniente que yo guarde reserva a esa respuesta. Otro error en la defensa de los intereses del Estado, en manos de esta Procuraduría, fue desistirse de incluir al propio consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht, también como responsable solidario. La Procuraduría se desiste, en la gestión anterior se desiste del caso de Gasoducto Sur del Perú S.A., ¿no? Y el Poder Judicial lo recoge en una resolución así y tiene por desistida respecto a la empresa concesionaria Gasoducto Sur del Perú S.A., ¿no? ¿Y cuál es el argumento de la gestión anterior para desistirse? No se menciona. Si la Procuraduría reconoce estos reveses legales que le impiden cobrar una reparación en el caso gasoducto, ¿por qué anunció tal monto? ¿Cómo así ustedes han salido a comunicar una cifra total de reparación civil de 3 proyectos si en uno de ellos todavía no tienen la certeza que van a poder cobrar? Nosotros son pretensiones. Punto Final tomó contacto con la ex procuradora del caso Lavallato, Catherine Ampuero, cuya gestión fue mencionada por el actual procurador. El gasoducto sur peruano es el consorcio, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estábamos solicitando la inclusión del tercero civil de las empresas que conformaban el consorcio. Las empresas que conforman el consorcio son las que, digamos, tienen vida propia y jurídicamente ellas son las que tienen que ser incluidas al proceso. Las diferencias entre procurador y ex procuradora son evidentes, no solo al momento de delinear estrategias de defensa, sino a la hora de hacer matemáticas. Con fuente abierta sabíamos que la gestión anterior había calculado en 2.000 millones de soles la reparación civil, pero en los expedientes que obran en la Procuraduría no se encontró nada que fundamentara esa cifra. Las cifras de Ramírez, en cambio, responden a una fórmula. El monto de la reparación civil está construido por 2 conceptos: los daños patrimoniales y los daños no patrimoniales. En los primeros se suman los sobrecostos de obras, pagos en exceso y los gastos de defensa del Estado,
montos que pueden ser técnicamente identificados. Y en los no patrimoniales, ha sido considerado el costo del daño a la imagen institucional del país. Siendo este un concepto gaseoso, fue calculado doblando la utilidad de la empresa en cada proyecto. De esta manera, la Procuraduría llegó a los 3.468 millones que pretende cobrar. Una de las razones por las que no se puede cobrar y por lo que no se pueden pagar estas reparaciones civiles es por su desproporcionado monto, ¿no? Es decir, el momento que se establecen montos que son impagables, son irreales. Entonces, esa irracionalidad no tiene que volver a ocurrir acá. Para Roberto Pereira, abogado penalista del estudio Benítez Fornoyugás, una reparación civil debe ser calculada de la manera más técnica posible. Deben ser criterios objetivos, técnicos, que puedan ser verificables y controlables, porque el resarcimiento por el daño tiene que ser probado. Tiene que ser probado. No se trata acá de especular o de trasladar el reproche penal o el reproche moral que supone el delito para pedir montos que no reflejan en realidad el daño producido. Consultada por este programa sobre el espinoso asunto, Odebrecht dijo en comunicación oficial que la empresa prevé pagar una cifra que sea justa, considerando los criterios y aspectos inherentes a un proceso de colaboración, con un monto que lleve en cuenta buenas prácticas internacionales para su definición, considerando, entre otros aspectos, valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa. Se sabe que Odebrecht pretende inicialmente pagar 66 millones de dólares, unos 215 millones de soles, para resarcir al Estado peruano por todas las obras en las que sobornó funcionarios y encareció proyectos, apropiándose ilegalmente de recursos públicos. Una cifra que dista abismalmente de la que ha sido propuesta. Las cifras de la Procuraduría, sin embargo, también difieren considerablemente de las que han sido calculadas por otras entidades del Estado para algunas obras. Para el caso de Chacas, por ejemplo, doctor, ustedes han estimado la reparación civil en más de 200 millones de soles. Sin embargo, la Fiscalía que está viendo el caso en Ancash lo ha estimado en aproximadamente 18 millones de soles. ¿A qué se refiere esta diferencia tan amplia de números? Mire usted, la Fiscalía ha estimado un monto dentro del daño patrimonial y nosotros hemos agregado los gastos adicionales. Este despacho va a disponer la exclusión del investigado Jorge Enrique Simões Barata por el delito de colusión a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de la colaboración eficaz. Esta es la decisión que emitió este despacho. Se notifica a Estrados. Ministerio Público. Conforme, señor. Procuraduría. Recurso de apelación respecto a los dos extremos, respecto a la exclusión y respecto a la medida al levantamiento de la medida de embargo. Por interpuesto. El procurador, criticado también por oponerse a la decisión del juez Carguancho de excluir de un caso a Barata, requisito necesario para negociar su colaboración eficaz, niega cualquier interferencia política en su gestión y anuncia medidas en el caso Westfield que alcanzan al propio presidente de la República. En principio la investigación está contra los que se resulten responsables. La Procuraduría ha solicitado información contable, financiera, económica y tributaria respecto a la empresa Westfield y ha presentado un pliego interrogatorio a efectos de que sea respondido por el señor Sepúlveda. Este mes se cumple un año de la creación de la Procuraduría Lavallato y de las idas y venidas de quienes han tenido a cargo su gestión. Aciertos y desaciertos se cuentan por igual en la defensa de los intereses del Estado en tan complejo caso.